digamos que se me retraen las encías. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Si esta retracción está relacionada a enfermedad periodontal, lo peor que podría pasar es que también se destruye el hueso y que empiece a haber movilidad en los dientes. Y que ese grado de movilidad vaya avanzando. El problema es de que a veces el paciente acude a consulta cuando ya esta movilidad está súper avanzada y es mucho más difícil poder controlar el problema. ¿Te sangran las encías al cepillarte los dientes? ¿Sientes dolor al contacto con el agua fría? ¿Acaso cuando sonríes ves tus dientes más grandes? Es posible que tus encías estén retraídas y si no haces nada, hasta podrías perder tus dientes más fuertes. Bienvenidos al Club del Bebé, yo soy Grecia y hoy tengo el gusto de presentar a la doctora Verónica Portillo. Ella es especialista en periodoncia e implantología, especializada en cirugía plástica periodontal. Bienvenida, doctora Verónica, ¿cómo está? Muchas gracias. Encantada de estar acá. Qué lindo tenerla aquí en el Club del Bebé. Ahora, queremos saber qué es exactamente una recesión gingival. ¿Qué es eso? La recesión gingival trata cuando las encías se retraen ¿Ya? y empiezan a notarse las raíces de los dientes. Ok, ¿y eso a qué se debe? Bueno, hay varias causas. En realidad puede darse a cualquier edad, pero puede ser desde un cepillado traumático, desde usar un cepillo de cerdas duras, desde el hecho de que sea un cepillado muy largo, muy prolongado. Entonces, esa es una de las causas y eso provocaría una recesión a cualquier edad. O sea, podría ser en una persona joven, una persona más adulta o también una persona de la tercera edad, ¿no? Okay. Pero también puede ser influenciada por otras causas, ¿no? La posición de los dientes, el hecho que las encías sean delgadas. Hay personas que de por sí tienen encías delgadas. La edad también influye, ¿no? Y, por ejemplo, ¿cómo podemos identificar en nuestra familia que alguien está pasando por algo así? Generalmente, a veces uno no percibe o no se está enfocando en ver si mi posición de mis encías está exacta, bien y hasta dónde es la corona del diente, ¿no? Donde se empieza a ver es cuando empezamos a tener sensibilidad. Generalmente la sensibilidad ya fría. Es un síntoma. ¿No? Sí, no solamente por esa razón, pero sí es un síntoma a veces en las recesiones, ¿no? O sea, si digamos, yo tengo un poquito de sensibilidad, tengo que acudir directamente a un doctor para que pueda revisar si es que yo tengo mis encías delgaditas o cómo funcionaría. Bueno, un odontólogo general de por sí puede diagnosticarlo, más el diagnóstico preciso, saber definir cuál es la causa y cuál es el tratamiento, ya para eso se tiene que derivar a un especialista, ¿no? Perfecto. Y por ejemplo, este tema de la recesión gingival, que es muy difícil pronunciar estas palabras, ¿esto es algo genético, es hereditario o solo es por cuidado? No, genético no tanto, sino podríamos decir que a veces tenemos un fenotipo que es propio de nosotros, sí, en ese sentido podríamos decirlo genético, de que el fenotipo, ¿qué significa? El grosor de las encías. Y a veces el grosor es muy delgado. No necesariamente porque hay una patología, simplemente que las encías son delgadas. Y esto es clásico más en personas que tienen los dientes un poco más inclinados hacia afuera. Medios como saliditos. Exacto. Entonces, y a veces el hueso es delgado, entonces ya de por sí las encías vienen también delgadas. Y ahí es donde hay mucho más riesgo a la recesión. Un paciente que va a hacerse un tratamiento de ortodoncia puede terminar en recesión de las encías si es que se hicieron movimientos donde los dientes se inclinaron un poco más y las encías son delgadas, ¿no? Por ejemplo. O sea, y por ejemplo, en nuestro día a día, ¿hay algún hábito o hay algo que hagamos cotidianamente que podría causar una recesión? El cepillado. El cepillado, ¿cómo debería ser? Mira, por un lado es el cepillado traumático. ¿En qué sentido me refiero? A veces hay personas que tienen una excelente higiene, pero cuando uno llega a los extremos de exageración puede producirse este tipo de problemas. Entonces, y peor aún si usamos un cepillo de cerdas duras. Entonces tenemos cepillos de cerdas suaves, medias, duras y cepillos especiales para encías. Entonces, si es que nosotros empleamos un cepillo de cerdas duras y por querer que nuestros dientes estén más limpios, le doy más tiempo, mi cepillado puede durar 5 minutos y yo le doy 15,
y me cepillo no 3 veces al día, sino 5, 6, y con cepillo de cerdas duras, pues hay mucho riesgo de provocar la recesión. Uy, y aprovechando eso, yo conozco parientes, conozco parientes que usan cepillos recontraduros, ¿ya? Porque hemos crecido todos pensando que mientras si es que es más duro va a limpiar mucho mejor. Pero no solo eso, sino que a la hora de limpiarse es así, recontra fuerte, porque pensamos que así es como que vamos a limpiar mejor el diente. Y a veces también, como dice, otras personas se quedan mucho tiempo limpiando. Entonces, si tomamos cualquiera de estos extremos, podría causar una recesión de las encías. Ajá. Por un lado es eso, y por otro lado también esto puede estar relacionado a enfermedad periodontal, que esa es otra área, ¿no? ¿Qué es eso? La enfermedad periodontal es una enfermedad que ataca al soporte de los dientes. Ya. O sea, el diente puede estar sano, pero la enfermedad periodontal destruye el hueso, la encía y el cemento, ¿no? Esos son el soporte que rodea el diente. Entonces, si hay destrucción de hueso y el hueso se empieza a reabsorber, la encía también lo acompaña. Y entonces ahí es donde también las encías se empiezan a retraer y las raíces se quedan expuestas, ¿no? Uy, Dios mío. Y por ejemplo, si yo me doy cuenta que ya tengo uno de los síntomas principales, que es se me destiemplan los dientes. Y, o sea, yo estoy cometiendo esos errores, ¿no? De limpiarme así de recontra fuerte, tal vez mucho tiempo. ¿Cómo me doy cuenta? Solo viéndome al espejo yo veo que mis encías ya están retraídas. Sí, la mayoría de pacientes ya empiezan a notar que las encías están subiendo y que las raíces se me están empezando a notar. Okay. Ahora, digamos que eso es lo inicial, pero a veces también las papilas, que son las encías que están entre los dientes, también empiezan a destruirse y a aplanarse. Ya. Entonces, ya de ahí muchas veces uno lo deja pues pasar, porque al final de repente incluso ni siquiera necesariamente tienes que tener sensibilidad. ¡Ay! ¿No? Entonces, mientras más tiempo pase... ¿Y las avanza. encías pueden regresar a su lugar? Sí. ¿Cómo? Hay un tratamiento quirúrgico, Ya. Definitivamente tiene que ser quirúrgico. Y si es que podría ser de que yo tenga retracción de encías y mis encías no necesariamente son delgadas. Entonces simplemente nosotros hacemos técnicas quirúrgicas de cirugía plástica porque internamente soltamos las encías, digamos, para poderlas otra vez reposicionar en su ubicación anterior, ¿no? O sea, en la posición real, cubriendo todas las encías. Pero si las encías son delgadas, también conectamos esta reposición, más usamos injertos que retiramos del paladar, de tejido conectivo, para engrosar las encías y crear encías más gruesas, ¿no? Ok. Y ya digamos que, o sea, eso tiene que pasar por un procedimiento. ¿Y quién es el especialista o quién es el encargado de hacer este tipo de cirugías? Bueno, dentro de las especialidades hay una especialidad que es periodoncia. Ya. Y la parte periodontal es la que se encarga en esta área. Pero aún siendo especialista en periodoncia, para poder realizar estas cirugías uno se tiene que preparar más en lo que es cirugía plástica periodontal. Entonces esto implica una curva de crecimiento, bastante preparación para poder manejar este tipo de cirugías y tener el instrumental adecuado también, ¿no? Uy, o sea, no es que cualquier odontólogo puede hacer este tipo de... No, es algo más de especialidad. Ok, y digamos ahorita, las mamitas o papitos que están viendo el Club del Bebé, tal vez para evitar tener una cirugía como tal, ¿qué es lo primero que deberían hacer? ¿Cuál sería una rutina adecuada para evitar este tema de la recesión de las encías? Lo primero siempre es tener un control con el odontólogo, ¿no? Y lo importante es saber, que el cepillo es necesario que sea de cerdas suaves o un cepillo encías. Exacto, para la unión de las encías con los dientes. Okay. Este cepillo de encías, a diferencia de un cepillo convencional, los cepillos convencionales tienen un zigzag porque está enfocado en las coronas de los dientes. Pero un encías es de cerdas rectas y suaves. ¿Por qué? Porque queremos mayor contacto entre el cepillo y las encías y la unión de las encías con los dientes, ¿no? Ok. Ya saben, papitos, con mucho cuidado y siempre acudan a su odontólogo especialista en lo que te quieras hacer en ese momento. No vayas con cualquiera. Digamos que se me retraen las encías. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Si esta retracción está relacionada a enfermedad periodontal,
Lo peor que podría pasar es que también se destruye el hueso y que empiece a haber movilidad en los dientes. Y que ese grado de movilidad vaya avanzando. El problema es de que a veces el paciente acude a consulta cuando ya esta movilidad está súper avanzada y es mucho más difícil poder controlar el problema, ¿no? O sea, al decir movilidad es que mis dientes se están moviendo. Sí, aún dientes sanos, sin caries, podrían tener movilidad si es que la enfermedad periodontal destruye el soporte de los dientes. ¿Y se pueden caer? Y se pueden caer. ¡Ay, Dios mío! Ahora, digamos que yo voy a una farmacia y ahí encontramos en tele, en redes sociales, en las farmacias que son accesibles a todo el público, vemos que existen unos productos milagrosos, que puede ser pasta dental o enjuagues bucales, que son para evitar la sensibilidad. ¿Esto no sería contraproducente de tapar el problema o silenciarlo? En realidad, la pasta o el enjuague está enfocado, como tú lo dices, a disminuir la sensibilidad, pero no soluciona el problema ni la causa que lo está produciendo. Okay. O sea, es un paliativo para no sentirlo, pero la recesión va a seguir aumentando. La destrucción de los tejidos va a seguir aumentando, ¿no? Eso no soluciona el problema. Claro, y si seguimos usándolo, tal vez podemos llegar a ese punto de que ya no se puede recuperar. ¿O qué es lo que pasa? El problema es de que a veces no se da el tratamiento adecuado. Ya. Y por esta sensibilidad se puede colocar una resina, por ejemplo. Ya. Pero con una resina se está solucionando la parte de la sensibilidad, probablemente, pero la recesión va a seguir aumentando. ¿Y cuál sería entonces la solución definitiva para la retracción de encías? Definitivamente la cirugía, ¿no? Ahora hay diversas técnicas. No para todos es la misma técnica. Pero bueno, va a depender de varios factores. Ok, y entonces, ¿cuál fue su formación para poder desarrollar este tipo de tratamientos? Bueno, siempre uno tiene una curva de crecimiento. Ya. Yo creo, y como fue también en mí, uno empieza a capacitarse en tu ciudad, en este caso Arequipa, hasta de repente los doctores que más capacitación tengan y que te pueden ayudar, ¿no? Claro. Llegas a un tope de crecimiento donde ya necesitas de repente ir a Lima, porque de repente ahí llegan más especialistas internacionales. Así Llegas a ese punto, hiciste tu especialidad, pero aún la especialidad te da, yo diría que a mí me dio el 10 o el 20% de lo que sé. Y luego en ese nivel es donde tú necesitas salir. Entonces, en Latinoamérica, tal vez Brasil, Chile, sean los sitios donde en este caso tenemos mayor experiencia, mayor conocimiento, ¿no? Donde yo también me estoy especializando. Ay, qué bonito. Y bueno, y fuera de eso, pues ya Europa, Estados Unidos, ¿no? Qué lindo, así que caemos siempre en buenas manos. Es lo importante de averiguar sobre tus doctores para que no vayas a cualquier lugar también, papitos ya saben. Ahora, ¿cuál es el error que comúnmente hacen para tapar este caso? Un gran error muy común Ajá. en muchos odontólogos es de que cuando tenemos recesión gingival, lo que se coloca es una resina en el cuello de los dientes para disminuir la sensibilidad. Pero el problema es de que las resinas están hechas para las restauraciones en las coronas de los dientes. Okay. Las raíces de los dientes deben estar cubiertas por la encía, no por un material como la resina. ¿Por qué? Porque la resina a veces se sobreextiende o no tiene una buena relación entre la resina y la estructura dentaria, y esos márgenes van a producir más bien mayor daño. ¿Por qué? Porque hace que la higiene no sea correcta. Más bien hay empaquetamiento de más placa bacteriana y eso va a complicar la inflamación de la encía y la encía sigue retrayendo. ¿Por qué? Porque no estamos yendo contra el problema, ¿no? Claro. Simplemente estamos tapando la zona del cuello, pero la recesión sigue avanzando. Sigue ahí. No se está atacando el problema. Ok, qué interesante, doctora Verónica. Y ahora, ¿tiene usted algún mensaje que le quiera dar a la gente que está viendo el Club de Levi y nos está escuchando ahora? Que es muy importante, no solamente la salud bucal en relación a los dientes, también enfóquense en sus encías, en la limpieza, en las técnicas que deben de usar, los cepillos, las pastas y bueno, sus controles continuos con el odontólogo. Y en este caso, si ustedes ven una retracción, siempre busquen a un periodoncista, ¿no?
Excelente. Ahora coménteme un poquito de qué es Dentic. Dentic es la clínica en la que yo trabajo. Okay. Bueno, mi área es la periodoncia, me gusta mucho la plástica periodontal, pero también soy implantóloga, ¿no? Y en realidad esto de las encías no solo es necesario alrededor de dientes, porque esto también va enfocado alrededor de un implante. Entonces, si nosotros antes se pensaba que para colocar un implante y el implante tenga éxito a futuro, era necesario que el hueso sea el adecuado, pero actualmente se ve que el éxito de un implante no solo radica en el hueso, sino también en el grosor de las encías. Pasa lo mismo que en los dientes. Okay. Si las encías son delgadas y colocamos un implante, esa encía también puede retraer alrededor del implante. Entonces todo eso podemos encontrar en Dentic. Claro que sí. Ahí nos van a hacer el asesoramiento correcto. ¿Y cómo puede la gente del Club W encontrarle en sus redes sociales? Bueno, estoy como doctora Verónica Portillo, pero también como Dentic 2025 en Instagram. Okay. Y bueno, en TikTok como Dentic 0. Excelente, ya saben, cualquier consulta que tengan pueden escribirles directamente a Dentic o a la doctora Verónica. Muchas gracias por estar el día de hoy aquí en el Club W. Ha sido un gusto tenerla y nos ha enseñado un montón. Gracias. Ya sabes, papito, mamita, no puedes ignorar los dolores de tu cuerpo y tampoco los silencios de tus familiares. Este es el Club W y ya sabes, si es que este episodio va a salvarle los dientes a algún familiar, mándaselo por favor. Nos vemos en el siguiente episodio.